También dice tu palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que tú añades cada día. Me fui muy rápido, ¿verdad? Que tú añades cada día a los que han de ser salvos. Y en base a tu palabra la lanzamos creyendo, Padre, para que tú cubras estos espacios en blanco, estos espacios que no hay nadie ahorita sentados, y tú traigas, Padre, cada día, cada domingo, para que puedan tener un encuentro personal contigo. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Un aplauso a Dios. Yo quisiera invitarle a que los siguientes domingos usted esté atento del lugar que usted oró hoy. Y cuando lo vea lleno, no solo dígamelo, pero dígale a Dios gracias. Gracias, ¿verdad? Porque Dios estará moviéndose. ¿Está listo para el sermón de hoy? Hebreos capítulo 5, versículo 7. La obediencia se aprende. Dígale a la persona que tiene a un lado, la obediencia se aprende. ¿Sí? Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo estoy muy emocionado por todo lo que hemos estado estudiando acerca de Jesucristo y acerca de nuestra identidad. Y estoy entusiasmado, emocionado de poder visualizar lo que Dios ya está haciendo en medio de nosotros como su pueblo. Y Dios está enviando su palabra. Y en esa palabra que Él envía, está sanando. Así dice el Salmo, envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los liberó. Envió su palabra y los perdonó. Dios está enviando cada día al pueblo de Dios en la Iglesia Evangélica San Pablo su palabra. Y su palabra, dice Isaías, nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo cual Él la está enviando. Y esto es lo que está sucediendo en nuestra Iglesia Evangélica San Pablo a lo largo de las semanas. Y quiero invitarle a que esté atento, esté sensible, participe, involúcrese en la oración y vea lo que está sucediendo en la iglesia, en su entorno, compártalo, platíquelo, involúcrese en todo lo que, porque somos una familia. Y estoy muy emocionado y hoy vamos a estudiar otro aspecto maravilloso que estoy convencido nos ayudará a cambiar nuestra manera de vivir la vida cristiana, a transformar nuestro diario vivir, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Como ya nos dimos cuenta, nuestro pasaje de hoy aquí en Hebreos 5 se encuentra precisamente en Hebreos. Y la carta de los Hebreos tiene una característica. El propósito de la carta a los Hebreos es exaltar, resaltar o hacernos ver la superioridad de Jesucristo. Toda la carta está hablando de que Jesucristo es mejor que lo que te puedas imaginar. Mejor que los ángeles, mejor que los sacerdotes, mejor que los profetas, mejor que todo mundo. Jesucristo es mejor que todo. Es el énfasis de la carta. Y si Jesucristo es por sobre todas las cosas, ¿qué puede entonces haber en mi contra? Como dice Romanos, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y es este Jesús que es superior por todas las cosas, sobre todas las cosas. Y de eso trata toda la carta, la supremacía de Cristo. Inclusive si nos vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15, vamos analizando, vamos a estar recorriendo muchos pasajes del Nuevo Testamento. Es que prepare sus Biblias. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Igual que tú, pero sin pecado. Igual que yo, pero sin pecado. Es lo que nos está diciendo. Mis hermanos, no podemos dejar de reconocer que sobre nosotros como seres humanos
pesa una condena de muerte en nuestro estado natural. Sin Jesucristo hay una condena de muerte sobre nuestra vida. Dice la Biblia con toda claridad que la paga del pecado es muerte. Estamos bajo condenación por causa de nuestro pecado. No solo eso, nos dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que estamos destituidos, estamos separados, y separados de Dios no tenemos vida. Y si no tenemos vida, por lo tanto estamos muertos, bien muertos, ¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Y sabemos bien que un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, ¿verdad? Si un muerto empezara a hacer algo, salimos corriendo, porque un muerto no puede hacer nada. Pero la muerte a la que se refiere la palabra de Dios en estos casos está hablando de una muerte espiritual, una separación de Dios. Estamos aislados, estamos destituidos, estamos separados de una relación con Dios. Y eso, si Él es la vida y nosotros estamos separados, entonces nosotros estamos muertos. Y no tenemos ninguna manera por nuestros propios medios de acercarnos a Dios. La Biblia nos enseña con toda claridad que Dios es la vida. Y no solo eso, que Dios puede dar la vida eterna a todo aquel que reciba a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso, sabiendo esta realidad, Dios queriendo reconciliarnos con Él, todo esto lo hemos venido estudiando. Por eso entonces que envió a su Hijo a este mundo, Cristo tuvo que venir. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14, está hablando el apóstol Juan acerca de Jesucristo. Dice: y aquel verbo, o sea, es Jesucristo. Y aquel verbo, o sea, Jesucristo fue hecho carne. ¿Se acuerdan? La Biblia nos dice que Jesucristo aquí en la tierra era Dios encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Entonces nos dice: y aquel verbo, o sea, Jesucristo, fue hecho carne. Y no solo eso, habitó entre nosotros. Y al habitar entre nosotros, al tener un roce, una cercanía, una relación con Dios, con Jesucristo, provoca lo que dice el apóstol Pablo que experimentaron. Y dice: vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Es una gloria especial, no es cualquiera. Lleno de gracia y de verdad. No fue una encarnación, de por sí la encarnación es milagrosa, pero no fue una encarnación común y corriente. Siendo Dios, quien es espíritu, se hizo carne. Dios hecho carne, está tomando cuerpo como el nuestro, como el tuyo, como el mío. Y vino a padecer lo mismo que tú y yo padecemos y experimentamos todos los días. Pero sin pecado. Tenía en realidad que ser como uno de nosotros. Era la única forma de dejar satisfecha la justicia de Dios. Pero al ser como nosotros, ¿sí? Dice que sí fue tentado. Y algo bien importante de provecho, como dice también Santiago, no, el ser tentado no es pecado. El pecado está en hacerle caso a la tentación. Todos somos tentados en todo momento. Entonces lo que nos está diciendo, fue tentado en todo. Fíjese, está diciendo en todo. Lo mismo que tú experimentas de tentación lo experimentó Jesús, es lo que nos está diciendo. Porque se acuerdan, el domingo pasado veíamos, a veces tendemos a ver solo el lado de divinidad de Jesús. Dicen: pues si Jesús era Dios, pues. Pero está diciendo que era como uno de nosotros y fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca cedió a la tentación. Siendo perfecto hombre, perfecto Dios, no cayó en tentación o no respondió a la tentación. La Biblia nos lo dice una y otra vez en varios pasajes. Por ejemplo, cuando enfrentó la tentación en el desierto, ¿se acuerda? Que dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ahí estuvo 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo y venció, ¿sí? Nuestro pasaje nos dice precisamente, hecho como uno de nosotros, pero sin pecado.
El versículo 9, Hebreos 5:9, dice que habiendo sido perfeccionado. La palabra puede provocar algunas controversias. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, que vino a ser perfeccionado no quiere decir que se fue liberando de sus defectos. No quiere decir que fue así como cada vez siendo mejor. No se refiere a eso, se está refiriendo a que se completó, se cumplió. Está hablando de un cumplimiento, como cuando Jesús en la cruz dice, consumado es, ¿sí? Todo está relacionado con lo que está diciendo nuestro pasaje, que aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y otra palabra, entonces Jesús estuvo aprendiendo, y podríamos pensar en eso, ¿no? Pero fíjese que el texto original de Hebreos 5:8 se refiere a que mediante sus sacrificios y sus sufrimientos, dice, aprendió la obediencia. Pero aprender se refiere, ¿sí?, a poner en práctica. Entonces está diciéndonos que a través de su dolor, sacrificio, su sufrimiento, ¿sí?, puso en práctica la obediencia. No es que ayer fuera 10% obediente y al día siguiente fuera 20% obediente. Eso no es lo que dice el versículo. Está diciendo que fue practicando la obediencia cada vez que se necesitaba que la practicara. Ese es en el sentido de la aprender obediencia y del perfeccionado, ¿sí? Practicó la obediencia. Inclusive eso es lo que sucedió cuando iba a bautizarse, ¿se acuerda? Llega Jesús, ahí está Juan el Bautista, está bautizando a todo el pueblo. Inclusive, ¿qué dice? Bautícense, arrepentíos, ¿se acuerdan? Arrepentíos de todos sus pecados y bautícense, decía Juan el Bautista. Y ahí nos dice en Mateo 3 cómo viene Jesús ahí al Jordán a quererse bautizar. Cuando Juan lo ve, Juan como diciendo, no, espérame tantito, esto no puede suceder. ¿Cómo es posible? Y esto tenemos que tener cuidado que tú y yo no caigamos en lo mismo. Para Juan decía, no es posible, siendo tú quien eres, ¿cómo puedo pensar que tú necesites ser bautizado? Más bien yo necesito ser bautizado por ti. Y observe la respuesta de Jesús, Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, calmado, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Calmado, es necesario. ¿Sabe qué está haciendo Jesucristo? Practicar la obediencia. En su condición de hombre, ¿sí?, debía ser bautizado. Ahora, algo bien importante, ¿sí? Nos dice lógicamente que después que fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos, vio que descendía el Espíritu Santo en forma de paloma, y luego se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús no tenía que bautizarse. Juan el Bautista tenía razón. Jesús, tú no tienes pecado por lo cual debas bautizarte. Tú no tienes que reconocer algo que ya eres y que ya está en ti. Entonces empezamos a darnos cuenta que al practicar la obediencia a Jesucristo, se está bautizando por tus pecados, por los míos, no por los de Él. Está cumpliendo lo que necesita cumplir Dios encarnado para llegar al momento de la cruz, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si estoy siendo claro en esto. Por tus pecados y por los míos fue que a eso vino. Ese era su propósito, venir a rescatarnos a ti y a mí. Y aún Jesús, sin pecado, siendo Dios, tenía que experimentar el bautismo y tenía que padecer. Y empezamos a comprender entonces muy diferente. Practicó la obediencia. O sea, y mire, porque para dónde vamos a concluir. Se bautizó no
porque la ley decía que tenía que bautizarse. Se bautizó no porque le tuviera miedo a Dios, practicó la obediencia. Y ahorita vamos a ver cómo está ligado practicar obediencia con el cumplimiento de nuestro propósito en este mundo. En la medida que Jesús va practicando la obediencia, se va alineando hacia el propósito para el cual Dios lo mandó a este planeta. ¿Te puedes imaginar que no hubiera practicado la obediencia? Tenía poder, pudo haber dicho: yo soy Dios, ¿qué te pasa? Sí, es cierto, Juan, tienes toda la razón, agáchate, yo te voy a bautizar a ti. Pudo haberlo hecho, pero está practicando la obediencia. Esto es importante que no perdamos de vista. Regreses a la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 17. No voy muy rápido, ¿está conmigo? Sí, quiero que no se me duerma. No está dormido. Por lo cual, dice Hebreos 2:17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a ti y a mí, porque somos hijos de Dios, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y luego mire cómo termina diciendo: ¿para qué? ¿Sabes qué veo? Si Jesús no hubiera practicado la obediencia, tú y yo iríamos derechito camino al infierno. Cumplió su propósito porque practicó la obediencia. Practicó la obediencia. Cumplió su propósito. No había otra forma de salvarnos. No había. Tenía que ser y tuvo que ser a través de Jesucristo, llevando todo nuestro pecado en vez de nosotros. Tú y yo somos los que tuvimos que haber muerto en la cruz. Tú y yo somos los que tuvimos que haber estado ahí. Mi hermano, Jesús no murió por sí mismo. Jesús no murió para salvarse Él. Jesús murió en la cruz por ti, por mí, por nosotros. Y por eso era necesario que practicara la obediencia. No tenía que hacerlo si Él nada lo hubiera podido obligar. ¿No te has puesto a pensar que a veces parece que nada te puede obligar a ti a hacer algo que es lo correcto o lo que debieras hacer? Pero está practicando, poniendo en práctica la obediencia, y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo debimos haber muerto en la cruz, pero Jesús murió por nosotros. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, ¿verdad?, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, o Señor nuestro. Habría que hacer un pago, y ese pago se hizo con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Lo acabamos de celebrar en la comunión, trayendo a la memoria lo que sucedió. Y esa obediencia de Jesucristo es la que inclusive nos puede servir de ejemplo. Ahora vayas al libro de Pedro. Pedro escribió 2 cartas, primera y segunda. Vayas a la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículos 21 en adelante. Primera de Pedro 1:21. Y dice: pues para esto fuisteis llamados. Mi hermano, ¿cómo es necesario que dejemos de ver la vida cristiana como un acto legalista religioso? Debemos vivir la vida cristiana con un llamamiento. Fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Otra vez nos dice: el cual, hablando de Jesús, no hizo pecado. Es más, ni siquiera se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego viene el versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, oiga, para que vea todo lo que le estoy diciendo ahorita, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
Oiga. Y de pilón, y por cuya herida fuimos sanados. Jesús, el modelo de perfección y de obediencia. Y como nos dice Hebreos 5:8 que estamos leyendo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y no por ser hijo de Dios podía librarse, lógicamente, del castigo de la humanidad, que había que satisfacer la justicia de Dios. Él no tenía ningún problema, nosotros sí. Nosotros sí. Y entonces lo que hace Dios, 2 Corintios 5:21, lo que hace Dios nos dice, al que no conoció pecado, se está refiriendo a Jesucristo, al que no conoció pecado por nosotros, por mí, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. ¿Te das cuenta? Y vuelvo a decirte, ¿te imaginas si Jesús no hubiera practicado la obediencia? Dios cargó todo el pecado sobre de Él. Y no pierdas de vista que en su divinidad pudo haber dicho, no quiero. Pero practicó la obediencia. Todas las consecuencias de nuestro pecado estaban sobre nosotros y de nadie más, y la única forma de liberar era que alguien semejante a nosotros, sin pecado, viniera y muriera en vez de nuestra, que ocupara nuestro lugar. Y Dios puso sobre Jesucristo tu pecado, mi pecado, todo nuestro pecado, y lo hizo para que tú y yo fuéramos declarados justos ante Dios. ¿Se acuerda que hemos comentado qué significa ser justo, justificado? Que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. No quiere decir que no hayas pecado, que Dios te ve como si no hubieses pecado. Y ahí mismo en Hebreos 5, pero en el versículo 9, mire lo que dice: y habiendo sido perfeccionado, habiendo cumplido todo, vino a ser autor, el creador, el provocador, el originador de eterna salvación para todos los que le obedecen. En la vida de Jesucristo había un propósito para el cual aprender la obediencia, por el cual practicar la obediencia. Obedeció para lograr algo. Así tenemos que empezar a vernos a nosotros. Para lograr algo. Obedecer lo llevó a cumplir el propósito para el cual Dios lo había enviado. Esto está detrás de todo, porque esto está detrás de nuestro diario vivir. Practicamos tú y yo la obediencia que nos permite experimentar el cumplimiento de todo aquello para lo cual Dios te envió a ti a este planeta. Porque Dios tiene, mientras estés respirando y vivo, hay un propósito que Dios tiene para ti. Esto es bíblico. El famoso pasaje de Filipenses 2, ¿se acuerda? Filipenses 2, versículo 6, que nos dice de Jesucristo, que el cual siendo en forma de Dios, ¿sí?, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. ¿Se acuerda que ya lo vimos también? ¿Haciéndose qué? ¿Que no era y ya se hizo? No, practicó la obediencia. Practicó la obediencia. Es más, Jesucristo aún desde mucho antes está practicando, desde el cielo está practicando la obediencia. Hay un pasaje que no me voy a meter ahorita, pero está en Hebreos en el capítulo 10, cuando justo antes de que Dios enviara a Jesús a morir por nosotros o a encarnar aquí en el planeta, están conversando Dios y Él. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Ya sé que tú no quieres sacrificios, que no quieres religión, que no quieres legalismo, y por eso vengo hoy aquí para hacer tu voluntad. Me has preparado un cuerpo y ahí voy.
¿Se fija? Practicando la obediencia desde el simple hecho en donde Jesús se encarna aquí, está practicando la obediencia. Allá arriba pudo haber dicho, pues manda mejor al arcángel Gabriel o a Miguel, hombre, a alguien así de esos fuertes que tenemos, ¿no? ¿Para qué me mandas a mí? No malgastes este tiro, ¿verdad? Practicó la obediencia hasta la muerte de cruz. Cristo vino a este mundo con el propósito de salvar a todos aquellos que decidamos creer en Él. Eso dice claramente la Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Se desempolven las Biblias, aunque sea en el libro de los Hebreos nada más. Porque convenía, fíjese, era conveniente a aquel cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es por cuya causa son todas las cosas? Pues Jesús, por quien son todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, dice. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús nunca dejó de ser completamente Dios ni completamente hombre. ¿Recuerdan? Si has faltado algunos domingos, te recuerdo, en gratuito, no hay venta. Puedes acceder los videos o los audios de los sermones de los domingos anteriores para que tengas un poco más la secuencia de todo lo que hemos estado viendo. Acércate a las redes o a las oficinas para que puedas ver cómo accesar esos recursos gratuitos. Y en Romanos capítulo 5 versículo 18 dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Se refiere a Adán. De la misma manera por la justicia de uno, la de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Mire, quiero que vea esto. Adán y Eva no practicaron la obediencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Se perdieron del propósito para el cual Dios los había creado. No es que digas, qué bárbaro, qué pecadores. Tenían que escoger. Escogieron no obedecer. Fue desobediencia y se perdieron. ¿Te puedes imaginar? Digo, yo no, ya sé que no sé cómo hubiera resuelto Dios eso. Bueno, todo lo tiene resuelto Dios, pero ¿te puedes imaginar si Eva hubiera dicho, no, diablo, no quiero la fruta? O que hubiera venido Adán, vieja, aquí mando yo, mándate al diablo por un tubo y no me comes el fruto. Hubieran estado en el paraíso, disfrutando de las bendiciones del jardín del Edén. ¿Te puedes imaginar? Pero por su desobediencia, el propósito para el cual fueron creados se esfumó. Y no solo eso, nos pegó de rebote a ti y a mí, porque entonces es lo que está aquí diciendo, ¿verdad? Fuimos constituidos pecadores. Pero la noticia hermosa es lo que continúa diciendo el versículo 19. Así también, por la obediencia de uno, hablando de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Lo logra ver? Un desobediente y violenta su propósito y tiene efectos sobre los demás. Un obediente que practica, me refiero a la obediencia, y entonces tiene un efecto positivo sobre todos. ¿Se da cuenta? Somos constituidos justos, somos declarados justos, insisto, como si nunca hubiésemos pecado. Y eso somos ante Dios ahora. Eso somos. No se trata de obedecer para ser justos. De eso no estoy hablando, mi hermano. Somos justos y por eso obedecemos. ¿Se fija la gran diferencia? Eso hacen los justos, practicar la obediencia. Pero no digo, me voy a portar bien para entonces poder ser justo. No, eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte. La obediencia nos va llevando en la dirección de nuestro propósito, el propósito divino para nuestras vidas. Y no se trata de que digas, es que yo no mato, no fumo, no tomo, no bailo.
me porto bien, soy bueno, vengo a la iglesia, soy religioso, soy Paquito y no haré travesuras. No, de eso no se trata. Es conocer qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, para poderlo poner por obra y poder así cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Te puedes imaginar, mi hermano, cada vez que tú practicas la obediencia vas en la dirección correcta del propósito para el cual Dios te diseñó. Oiga, esto es para llenarse de emoción, ¿no crees? Por eso es que en el Antiguo Testamento viene Dios y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos que he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge. Y te digo que escojas el bien para que puedas vivir y ser prosperado. Te digo, practica la obediencia. Nada más que enchuecamos muchas cosas. Vamos poniendo en práctica. Al obedecer nos ahorramos muchas dificultades y problemas. Ahora, practicar la obediencia no quiere decir que estamos libres de todos los problemas y circunstancias difíciles, pero serán menos y además tendremos la capacidad para enfrentarlas. Obedecer es vivir en dependencia de Dios, conectados con Dios, así como Cristo nos dejó ya el ejemplo. Hay un pasaje hermosísimo en Hebreos 12, versículo 1 y 2 y 3. Y dice: por tanto, nosotros también, tú y yo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, a veces hay algunos que dicen: despojémonos de todo pecado. Dice, de todo peso, dice primero. ¿Cuántas cosas en nuestro diario vivir, al no practicar la obediencia, son peso que nos estorba para llegar al objetivo que Dios tiene trazado para nosotros? Yo he puesto este ejemplo cuando hemos hablado de este pasaje de Hebreos 12. ¿A algunos de ustedes les gusta bucear? ¿Alguien aquí que le gusta bucear? ¿No? Más o menos. No, ¿verdad? Ni lo deja tu esposo o esposa, ¿no? Sí le gusta, bueno, no mintió. Ahora, para que yo pueda bucear de la mejor forma y sin riesgo innecesario, pues necesito ponerme un tanque de oxígeno en la espalda, con un cinturón que tiene pesas para sumergirme, ¿sí? Con un visor y una cosa aquí, no sé, una respiradera y unas aletas, ¿sí? Si me meto al agua, ideal. Y veo todo y no me ahogo. Ahora, pero imagínense que vengo el domingo, así, plap, plap. Me voy a cansar. Ese peso no me sirve de nada en este momento. A eso se refiere. O sea, todo el peso que sea innecesario, deshazte de él. Practica la obediencia. Y te dice, por ejemplo, también hay en Hebreos capítulo 10, dice que no dejes de congregarte. Entonces, no dejes de congregarte. Pero no porque, es que si no voy a la iglesia, se me hace que me voy al infierno y Dios me va a castigar. Y voy a dar mi diezmo porque si no lo doy, entonces, ¿sabes qué? Voy a tener maldiciones sobre mí. Eso no es lo que la Biblia está enseñando de practicar obediencia. Eso no fue la actitud que vemos en Jesucristo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, mire, puesto delante de él, sufrió la cruz. Practicó la obediencia. ¿Cómo lo hizo? Menospreciando el oprobio. O sea, practica la obediencia y no importan las otras circunstancias. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel, o sea Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Practiquemos la obediencia. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Ahora vamos aterrizando, vamos concluyendo.
Podríamos decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Está bien, pastor, ya medio más o menos le entendí, no me hizo tantas bolas como el domingo pasado, pero ¿por dónde empiezo? Lo primero que te diría, obedece creyendo en Jesucristo para vida eterna. Si murieras ahora, ¿a dónde vas? De esa respuesta depende toda nuestra existencia, toda. ¿Es tu eternidad en el cielo o tu eternidad en el infierno? No hay puntos medios. Siento decirlo, la Biblia lo deja bien claro, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay puntos intermedios, no hay. Y si tú te vas de este mundo sin haber reconocido a Jesucristo como tu Señor, no puedes entrar al cielo. Y si no entras al cielo, entras al infierno de por vida. No hay otro lugar a donde vayas a pasar la eternidad. Y sin Cristo no hay salvación, no hay forma de llegar al cielo. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Y te digo, si tú estás aquí en esta tarde y nunca has dado este paso por primera vez donde digas, yo quiero creer en Jesús, recibirlo como mi Señor, como mi Salvador, para que me dé la vida eterna y estar seguro que el día que yo me muera o Él me llame a su presencia, precisamente para allá voy directamente, para pasar el resto de mi eternidad en el cielo. ¿Por qué no levantas tu mano que digas, yo quiero el día de hoy recibir a Jesús? Dios te bendiga, ya que digas, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero a Jesús en mi vida. Que puedas tú decir, yo quiero estar seguro de mi salvación. Allá arriba, que no lo dejes pasar. Este es el tiempo, es la oportunidad antes de que concluyamos este sermón. Alguien más, aunque no levantes la mano, ¿por qué no vienes? De una vez, ponte a cuentas con Dios. Él te recibe con los brazos abiertos. Para eso vino Jesucristo, a eso vino Jesús. Así es que cierra tus ojos, digo, nada más para que no te distraigas, y te invito a que repitas conmigo en voz alta. Le digas, Dios, en esta tarde reconozco todo mi pecado. Te pido perdón, me arrepiento. Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios, por la vida eterna que ahora me has dado. Ayúdame a caminar practicando la obediencia. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios te bendiga. Aquí te van a dar, acá. Nosotros, una vez salvos, debemos vivir en obediencia y vamos aprendiendo a obedecer día tras día, no por miedo, insisto, no por legalismo, no por religión, sino porque vamos buscando cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Me conviene. Es muy diferente el enfoque. La obediencia se aprende. ¿Cómo? Poniendo nuestros ojos en Cristo, siguiendo su ejemplo, buscando y deseando cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Pongámonos, al igual que Jesús, obedecer es aprender a decir sí a los planes de Dios en nuestra vida. Observe en nuestro pasaje de hoy, Hebreos 5, en el versículo 7, observe que todo tenía un propósito, para que vea que no le vengo diciendo nada más porque yo lo pienso. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El apóstol Pedro se está refiriendo al momento en el que Jesucristo está en Getsemaní, angustiado, está a punto de ser arrestado y entrar al padecimiento. A eso se está refiriendo. En donde Jesucristo de rodillas le dice a Dios, Padre, si quieres pasa de mí esta copa.
Ahí Jesús tenía que decidir si practicaba la obediencia o no. Y entonces dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quisiera esto, pero quiero poner en práctica mi obediencia, porque hay un propósito para que yo practique la obediencia. Y dice el pasaje, si usted lo lee con calma ahí en el Evangelio de Lucas, o también los Mateo y Marcos, Juan, que Dios envió un ángel para fortalecerle. Gracias a la obediencia de Jesús, gracias a que Jesús practicó la obediencia, tenemos ahora tú y yo la salvación. Su obediencia, escúchame bien, mi hermano, su obediencia no lo hizo más santo. Que tú obedezcas no te hace más santo. Si tú desobedeces, no eres más santo. La obediencia de Jesús no lo hizo más santo ni más perfecto. Practicar la obediencia de Jesús logró el cumplimiento del plan de Dios para su vida. Practicar la obediencia en nuestras vidas, permitimos que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y así es como debe ser. No obedecemos para ser santos, no obedecemos para ser justos, no obedecemos para ser salvos. Somos santos, somos justos, somos salvos que obedecemos, somos santos que buscamos cumplir el propósito de Dios, y lo hacemos practicando la obediencia, practicando la obediencia. Mi hermano, si tú en esta tarde estás completamente decidido a decirle a Dios, me hago el propósito ante ti, mi Dios, para de aquí en adelante poner en práctica mi obediencia, ponte de pie. Solo si tú quieres hacer el compromiso con Dios, no es con el pastor, no es con la iglesia, no es con los demás, es que tú digas, quiero hacer el día de hoy un compromiso con Dios para practicar la obediencia. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a poner los ojos en Jesús, acercándome a Dios, buscando qué es lo que la palabra me dice para esto. Padre, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que se han puesto de pie, Señor. Gracias que les has llevado a hacer este compromiso contigo, Señor. Que les permitas tú ir poniendo en práctica la obediencia, Señor, para que podamos gozarnos todos, salir experimentando el cumplimiento del propósito por el cual tú nos has puesto aquí en este planeta. Puedo imaginarme a cada uno de los que estamos aquí de pie, Señor, cumpliendo ese propósito en medio de nuestra iglesia. Oh, Señor, seríamos todavía más de lo que tú has hecho en nuestra iglesia. Tú tienes algo para cada uno de ellos, Señor. Por algo están justo en San Pablo y no en otra iglesia, Señor. Por algo les has traído y les has involucrado y formado parte de nuestra familia, San Pablo. Permítenos, Padre, caminar en esta seguridad. Padre, que practiquemos la obediencia en todo aspecto de nuestra existencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Cuando estemos listos en cabina, veamos el video de avisos. Ya me había preocupado Fernando, creí que se iba a poner a predicar y bueno, ya lo hizo, ¿verdad? Ahí tiene, jóvenes, váyanse preparando, papás, preparemos el espacio para que nuestros hijos estén inscritos. Tenemos de aquí hasta agosto y va a ser una experiencia espiritual muy, muy buena, muy bonita para ellos. Quiero también insistirle, mis hermanos, no desaprovechen las clases de escuela dominical. Si usted está viniendo aquí a las 12, véngase a las 10 y tome una clase. Pero aproveche una clase de escuela dominical en donde estoy seguro
será de bendición. También quiero nada más informarle que el viernes pasado en la noche los jóvenes tuvieron su velada de oración y fue toda una bendición. La verdad que nos ponen el ejemplo. Estaría bueno que hubiera una velada de oración también de los adultos, ¿verdad? Pero esperemos, no me falta la fe y no me doy por vencido. Es que gocémonos con los muchachos que organizaron una actividad increíble de mucha bendición para ellos y lógicamente para todos los que estamos involucrados. También quiero agradecer, hay algunas mujeres que estuvieron en el encuentro de mujeres este fin de semana. El viernes y sábado las mujeres fueron a un encuentro. Hay aquí encuentristas o guías que hayan participado, mi hermana, allá también, alguien más, Ivonne, sí, es que ¿por qué no les damos un fuerte aplauso? Agradecidos con Dios por lo que está haciendo en la vida de ustedes, mujeres, y lo que tiene por delante todavía ni que imaginarse, ¿verdad? También quiero informarle, ¿hay alguien aquí del equipo de seguridad aquí en el santuario? Sí, pero a ver, venga para acá, Tito. Bueno, él se llama, ¿cómo te llamas? Yo le digo Tito, pero ¿cómo te llamas? Gerardo. Mire, una persona de la iglesia nos donó estos chalecos. Mire, ¿qué le parecen los chalecos? Con el logo de la iglesia y todo. Modélale, Tito, acá. Ahí sí. Gracias, Tito. Los voluntarios de seguridad y de estacionamiento estarán portando ahora estos chalecos que los identifican. Por favor, ayúdenles no sé si hay alguna instrucción de parte de ellos, los de estacionamiento, porque a veces me reportan que dicen, pues tú me dices que me estacione aquí, pero yo no me quiero estacionar. Usted sigue instrucciones, aprendamos a practicar la obediencia, ¿verdad? Así es de que, pero ahí los tiene, traen su chaleco identificado. Ellos están, el ministerio el departamento de estacionamiento, ellos cuidan el cruce cuando usted cruce la calle y le buscan para un lugar para que se estacione y le ayudan a estar cuidando. Vamos por resolver el asunto de la zona azul. Tristemente algunos han de ser de otra iglesia, yo creo, ¿verdad? Se estacionan en lo azul sin tener un gafete y le roban la oportunidad y provocan incomodidad a quien verdaderamente necesita ese espacio. Si usted no tiene tarjetón azul, no se estacione aquí enfrente en la zona azul, por favor. Dé el espacio a los que verdaderamente lo necesitan y mis hermanos de estacionamiento lo estarán buscando cumplir. Y el otro equipo es el de seguridad. Ellos están velando por la seguridad entre nuestras instalaciones, en todas las áreas, departamentos, y por qué no, también están cuidando la integridad del pastor, que a veces ha tenido algunos problemas con ciertas personas y gracias a Dios ellos han cuidado mi integridad. Le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Que por cierto, un comercial, si usted quiere involucrarse en el área de estacionamiento o de seguridad o cualquier otra área, ¿por qué no se acerca con los líderes? Acérquese con nosotros para que lo pongamos a servir en un área de la iglesia. Perdón, le encargo que estemos orando por Lupita Villascán, que en la mañana me reportaba a su esposo que tuvo un dolor intenso. Estamos esperando que no sea de gravedad, pero no les permitió llegar aquí. Sigamos orando también por Samantha Prieto para que venga una sanidad completa en el cuerpo de Sam. Esta mujer siempre activa, dispuesta a servir en todo y la extrañamos en eso, pero la salud le ha impedido lógicamente su desempeño. También oremos por nuestra hermana Elba Sevilla. No tengo enterado, le he estado marcando, pero no he tenido respuesta. Me imagino, Hugo, ¿cómo está tu mamá? Bien, vamos bien. Ok, dile que tengo una queja que le he marcado y no me contesta, que va a decir, es el pastor, no, me cuelga, no, pero le he marcado, ¿no? Por James, nuestro hermano James también fue intervenido en cirugía, está en recuperación. Seguimos orando por Amanda, no paramos de estar orando, mis hermanos. Yo sé que ustedes están con más fe que nosotros, pero no le aflojamos, ¿verdad? Ni qué decir por Isabela. Seguimos orando por Isabela para que Dios obre milagros. A nuestro hermano Jovan lo van a intervenir también en cirugía el martes en lo de su espalda. Oremos por Jovan. Seguimos orando por Pedro Granados, él sigue hospitalizado, en el Hospital General. Igual estamos confiando. El día de hoy aquí está su esposa Irmita, que no quiere soltar su responsabilidad de servir.
Y Irmita, estamos contigo, toda la iglesia estamos en oración. Los varones están en una campaña intensa de estar orando por tu esposo y lógicamente estamos atentos a los resultados. También por Ubaldo, por Coti, por Lupita Neyson, por no sé, tantas cosas, tantas personas que pedimos en oración. Le vuelvo a recordar, algunos me han buscado y me piden nombres para estar orando. Gracias por el apoyo que nos dan, sígalo haciendo. Yo con gusto le daré algunos nombres para que nos ayuden a mi esposa y a mí a estar orando por las necesidades de cada uno de nosotros. Somos una familia, y el día de hoy acabamos de recibir un miembro nuevo en esta familia, ¿verdad? Cuando pasó aquí al frente, él ahora es un hijo de Dios. Creo que no se me olvida nada más de avisos, espero que no, porque luego me reclaman, pero bueno, perdóneme si me equivoqué, póngase de pie. Todavía creo que me decían que quedaba algo de capirotada. Es que si a usted le gusta la capirotada, baje allá a la cocina y gócese, disfrute de lo que quede en la cocina, que ahora hubo mucha solicitud de todos. ¿Estamos? Pero no salga corriendo. Padre, gracias, Padre bendito, porque tú nos habilitas para practicar la obediencia. Gracias porque nos amas incondicionalmente, Señor. Gracias, Padre bendito, y te pido que tú derrames de tu bendición, de tu paz sobre tu pueblo, Señor, que tú bendigas y prosperes todo lo que ellos hagan, Señor. Prospera sus finanzas, sus familias, su salud, Señor. Tú fortaléceles en todo, derrama de tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Es Jesús, Salvador, mi Señor, mi escudo, mi libertador, el honor